¿Qué tal, hermanas y hermanos que nos acompañan? Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Este es el culto de adoración correspondiente al domingo 22 de agosto del año de gracia del Señor 2021. Recordemos que nuestro tema anual es el testimonio del Espíritu como doctrina prominente del IMAR. El valor del mes, seguridad, como pasa en el Salmo 119, versículo 133. Y el tema del mes, la Biblia, con base en Isaías 48. Vamos pues a principiar nuestro culto elevando una plegaria de invocación. Padre, tú has sido refugio de una generación a otra de todos los que invocan tu nombre. Y ahora nosotros clamamos a ti. Pedimos tu presencia en cada hogar que se ha abierto este video. Y rogarte, Padre, que les acompañes en sus luchas, en sus problemas, en sus expectativas, en sus proyectos, en sus ilusiones. Y hagas que se transformen en logros con tu bendición y con tu apoyo. Acepta este sacrificio de alabanza que te ofrecemos en el nombre de Jesucristo. Te lo rogamos por Cristo Jesús y en tu Espíritu Santo. Amén. Vamos a elevar al Señor nuestro llamado a la adoración, que se localiza en el Salmo 119, versículos del 33 al 40. Dice así la palabra del Señor. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he tenido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Cantemos de ahora al Señor el himno número 15, que dice: salve, cantad al Señor. Himno número 15. Es en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículos del 11 al 20, donde se localiza nuestra lectura bíblica de hoy.
Y dice así la palabra del Señor, según Hechos 19, 11 al 20. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es, Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Que Él añada bendición a esta su palabra. Y ahora vamos a glorificar su nombre cantando el himno número 231, que dice, número 33, número 33, que dice: Cristo me ayuda, por Él a vivir. Número 33.
Oramos. Señor, delante de ti estamos con tu palabra ante nuestros ojos, rogándote que esa palabra edifique y fortalezca los corazones. Por Jesucristo lo rogamos y en tu Espíritu Santo. Amén. Anda Pablo predicando el Evangelio. Llega a Éfeso. Y en Éfeso tiene una respuesta sorprendente en cuanto a su predicación. Nos dice que aún los enfermos eran sanados, incluso llevando nada más una prenda, y el enfermo era sanado a distancia. Y de la misma manera también los espíritus malos eran arrojados de sus vidas. Y entonces nos narra un caso, diríamos que hasta chusco, cuando habla de un tal Exeba, que era jefe de los sacerdotes. Y tenía 7 hijos que se dedicaban a ser exorcistas ambulantes. Y entonces ellos, oyendo que los demonios huían cuando Pablo les ordenaba que salieran en el nombre de Jesús, entonces ellos quisieron usar también esa técnica, por decirlo de esa manera, y entonces decían que se fueran en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y cuando llegaron con una de esas personas que padecía este tipo de problema, entonces ellos quisieron hacerlo así. Pero el espíritu malo les dijo: conozco a Jesús, sé quién es Pablo, ¿y ustedes quiénes son? Y saltando encima de ellos les puso una corretiza de aquellas. Este incidente, sin embargo, ilumina bastante acerca de lo que es necesario para que, como dice en el versículo 20, dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué pasa para que la palabra del Señor crezca, florezca poderosamente? Bueno, fe. Jesús fue muy claro cuando dijo: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza. La fe, que sin embargo es un don de Dios, no es algo que nosotros tengamos. Representa ese momento en el que la consagración a Dios es tan completa que se sabe qué es lo que Dios quiere, qué es lo que pasa con Dios. Pero la mayor parte de las personas caen en la tentación en la que cayeron los hijos de Seba, en creer que usando el nombre de Jesús, el que predica Pablo, van a hacer cosas grandes y maravillosas, sin entender que el nombre de Jesús es algo sagrado, que no puede manejarse de manera frívola, indiscriminada e irresponsable. Para manejar el nombre de Jesús se necesita conocer a Jesús. No conociendo a Jesús, manejar su nombre es completamente contraproducente, como sucedió con estas personas que fueron perseguidas por aquel que pretendían sanar. Conocer a Jesús es el requisito indispensable para recibir de Él la fe. Dice Hebreos que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De esta manera es importante que para manejar el nombre de Jesús se le conozca. Si no se le conoce, el resultado puede ser contraproducente, como sucedió con estos hijos de sacerdote. Personas que seguramente conocían la ley precisamente por crecer en un hogar en donde la ley de Dios era constantemente pronunciada, manejada, escuchada, predicada. Pero eso no bastaba. Necesitaban conocer a Jesús. Cuando se conoce a Jesús como Pablo lo conocía, entonces la gente puede entender que el Señor está hablando, que el Señor está llamando. Por eso pone aquí el ejemplo de cómo muchas personas que eran aficionados a la magia, pero al oír de Jesús cambiaron de parecer y se volvieron a Dios. Llevaban sus libros de magia a quemar
en una época en que un libro costaba una fortuna. Por eso nos dice que asimismo, versículo 19, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Seguramente una verdadera fortuna. Por lo caro de los libros de la época, pero también por la cantidad de ellos. Y representa también el acto de fe que había en estos corazones que no vacilaron en sacrificar esa fortuna. Otros hubieran dicho, bueno, a mí ya no me sirven porque yo conozco a Jesús, los voy a vender. Pero no quisieron venderlos para no popularizar la magia. De esta manera, la palabra de Dios crecía con poder porque habían conocido al autor de la palabra, a Jesús. En un mes de la Biblia nosotros tenemos que recordar que es indispensable para que esta Biblia, esta palabra escrita de Dios, tenga verdaderamente efectos de eternidad en nuestra vida, es necesario estar en comunión con la palabra eterna, con Jesucristo, con aquel que es el verbo, con la palabra de Dios, la palabra eterna que es Jesucristo, el verbo de Dios, aquel en donde la palabra misma de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, como dice Juan 1:14, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Acercarse a la Biblia es acercarse a la palabra de Dios, pero solo si se conoce a Jesús. Si no, solamente sería una lectura de un libro más. La Biblia resplandece con toda la intensidad de su mensaje eterno cuando Jesús está en nuestro corazón. De lo contrario, solo es una obra más de la literatura universal. Oremos. Señor, permite que nos acerquemos a ti y que a través de esta palabra escrita lleguemos a la comunión con la palabra viva, tu palabra viva, tu Hijo amado, Jesucristo. En su nombre lo rogamos y en tu Espíritu Santo. Amén. Cantemos al Señor ahora el himno número 231 que dice: Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guíe siempre aquí mis pies y a mi pecho traiga paz.
Llevemos ahora al Señor nuestras ofrendas y en su oportunidad las llevaremos al santuario. Padre, en mi mano he puesto la ofrenda para ti. Solo es una parte de lo mucho que tú nos das. Rogamos que bendigas a cada dador alegre y la fuente de ingresos de todo tu pueblo, y que no haya ningún necesitado entre nosotros. Y aquel que esté atravesando por prueba económica, bendícele, Señor, y multiplica su fuente de ingresos. Por Cristo Jesús lo rogamos y en tu Espíritu Santo. Amén. Hermanos, agradecemos mucho que estén con nosotros y les rogamos que socialicen este video. Compártanlo con otras personas para que este momento de adoración al Señor sea para ellos un refrigerio espiritual que los acerque más a Dios. Oramos para despedirnos e invocar la bendición. Padre y Señor nuestro, gracias te damos por concedernos adorarte y permite que cada uno de nuestros corazones permanezca siempre en comunión contigo. Por Cristo Jesús nos rogamos y en tu Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con todos y cada uno de vosotros, con vuestros familiares y amigos, y con todo el pueblo de Dios, ahora y por toda la eternidad. Amén. Cantemos ahora el himno número 226, que dice: Iglesia de nuestra fe. Y con esto terminamos nuestro culto. Dios les bendiga, gracias por acompañarnos y que el Señor multiplique bendición en vuestras vidas. 226.